poder tener hoy nuestra última clase de la persona de Cristo. Gracias por pues estar ahí alrededor de estas 7 semanas que hemos estado. Creo que en este curso sí no interrumpimos ninguna reunión y podemos estar en las 7 semanas y qué bueno que podemos llegar al final. Pues quiero felicitarlos, ¿verdad? Por su esfuerzo, por su trabajo, por las tareas, también ahí por la lectura del libro. Espero que pues todo lo que hemos aprendido durante estas semanas haya hecho que su admiración, su amor por Cristo Jesús haya crecido y que también no solo su conocimiento, sino sobre todo su adoración a nuestro Señor haya crecido, que ese es principalmente el propósito de estos cursos y de este curso, ¿no? No solo crecer en conocimiento, no solo crecer ahí en sabiduría, sino sobre todo en amor a Dios y en entendimiento de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ojalá pues haya sido de beneficio para su vida. Vamos a ir hoy a la última clase. Vamos a ir a la última clase para que podamos ir avanzando. Vamos a hacer una oración ahí para pedirle a Dios que nos pueda ayudar. Ariel, ¿podrías orar? Ok, está bien. Gracias. Va, pues. Bueno, Dios, gracias por poder estar en la clase y gracias por el día que nos ha regalado el día de hoy y porque podemos estar culminando este taller. Sin duda es por su gracia que podemos estar aquí y porque pudimos haberlo llevado, porque podemos tener la capacidad de leer y de entender muchas de las cosas que Pablo nos ha estado compartiendo. Y Señor, le pido que así como estaba diciendo Pablo ahorita, este conocimiento que estamos adquiriendo también lo llevemos a conectar al corazón y que de verdad ayude a poder entender la Biblia de maneras diferentes, a poder verlo a usted de manera diferente y que eso sea inevitable que cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de comunicarnos con usted, de querer servirle, de querer adorarle, Señor, y también de poder compartir eso con nuestros ministerios, con nuestras iglesias y Señor, que sea de beneficio para nuestras vidas espirituales y que podamos poner en práctica estas cosas que hemos estado viendo. Use la vida de Pablo para terminar esta clase, este curso y para todos los cursos que vayan a venir. Le pido que le siga dando esa guía, esa sabiduría, la dirección, para que él pueda seguir aprendiendo y también sepa cómo transmitir estos conocimientos de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta que es para usted, Señor, todo lo que él haga y todo lo que nosotros hacemos. Amén. Lo dejamos al control de esta clase y en nombre de Jesús lo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a la clase de hoy. La clase de hoy se titula Cristología desde abajo. ¿Y qué significa lo que hoy vamos a ver, no? Es encontrar a Jesús desde una perspectiva de los evangelios, a ver a Cristo desde los evangelios. Aunque vamos a ver solamente una escritura, creo yo, eh, es muy importante lo que hoy vamos a platicar porque contrasta y sobre todo, más que contrastar, sino da equilibrio a todo lo que hemos aprendido en estas últimas 6 semanas en las cuales hemos aprendido mucha doctrina sobre la persona de Jesucristo. Entonces, lo que hoy vamos a ver es un análisis de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, pero desde una forma praxeológica, es decir, desde la práctica. Era algo muy práctico y es de la manera como él se reveló en persona. Yo sé que las cartas nos han dado mucha teología, hemos estudiado mucho Romanos en este curso y Gálatas y nos ha dado mucha teología y seguramente en la lectura del libro también hemos aprendido mucha teología, mucha doctrina sobre la persona de Jesucristo y hoy pues vamos a poder ver algunos elementos importantes. Esta visión es fundamental pues, para nosotros, ¿no? El fundamento de una cristología integral, ¿no? Aquí lo que queremos con esta última clase es poder tener una cristología que es integral. En alguna de las clases hablamos sobre el credo de Calcedonia, que decía el Hijo es nuestro, y nuestro Señor Jesucristo es uno y el mismo consubstancial con nosotros, según su humanidad, en todo como nosotros, pero sin pecado. Hablamos y han leído, obviamente, sobre Jesús desde la divinidad, ¿verdad? Él es perfecto en divinidad, como se dice, 100% Dios. Pero también Él es perfecto en humanidad.
como decimos, 100% hombre, ¿verdad? Entonces, la historia de la iglesia exige mantener ambas naturalezas en tensión perfecta. Entonces, esto es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a ver cómo poder tener esta cristología integral y cómo es que Jesús mismo se revela y nos muestra la visión que debemos de tener sobre él mismo y sobre su persona. Hay dos lentes teológicos que tenemos que ver, ¿verdad? Y es la esencia versus la acción. Hay dos teologías de la persona de Cristo. Una es desde arriba, que es básicamente mucho de lo que hemos estado viendo durante estas semanas. ¿Cuál es el enfoque de estos lentes? El enfoque es un enfoque ontológico, quiere decir hablar de la naturaleza del ser, ¿verdad? De lo que la persona es, en este caso Jesucristo. Cuando tenemos un enfoque ontológico de Jesús es cuando hemos profundizado en las doctrinas de lo que Jesucristo es. Hablábamos la semana pasada un ejemplo sobre los oficios de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando de sus funciones, pero también de su persona, de lo que Él es. Y así en varios puntos del curso. También, obviamente, esta visión desde arriba es un punto de partida sobre su divinidad y sobre su esencia. Ahí hablamos mucho de que obviamente Él es uno con el Padre, Él tiene la misma sustancia que el Padre. Y esta visión desde arriba ha dominado, ¿verdad?, la historia de la iglesia. La historia de la iglesia y los grandes escritos y estudios cristológicos tienen esta visión, mostrarnos a Jesús desde el ser, desde lo que Él es, desde su persona, desde su esencia y desde su divinidad. Pero el enfoque que hoy vamos a ver, ¿verdad?, para darle ese equilibrio al curso, es el enfoque desde abajo, ¿verdad? Y ese tiene que ver con un enfoque praxeológico. Significa que tiene que ver con la praxis, con la práctica. Y es el enfoque donde no nos enfocamos en la naturaleza de Jesús, sino en las obras de Jesús, ¿verdad? Obviamente ambas son necesarias y una no es mejor que la otra, solamente son complementarias. Y también un enfoque práctico sobre las relaciones, cómo Jesús, como el Hijo de Dios, se relaciona con los seres humanos. ¿Cuál es el punto de partida de este enfoque, de esta visión desde abajo? Es la humanidad, es la vida terrenal de Jesús, cómo vivió Jesús. Y este enfoque es muy dominante en los evangelios. Los evangelios, aunque nos dan mucha doctrina de Jesús, obviamente, y unos como Juan más que los sinópticos, su enfoque principal es la obra de Cristo y las relaciones, cómo Jesús se relacionaba con las personas. Históricamente, el enfoque común ha sido ver a Jesús desde arriba, ¿verdad? Es una visión celestial. Pero este análisis que vamos a ver hoy recupera la perspectiva y que ha sido más reciente y más vital en los últimos estudios cristológicos, ver a Jesús desde abajo, como él en muchos sentidos se mostró. Vamos a ver un dilema, ¿no? Para poder aprender, quiero que vayamos a Mateo capítulo 11, para poder ahí ya entrar en materia sobre esta cristología desde abajo, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo capítulo 11 y vamos a empezar desde el versículo 2. Dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los ojos andan, pero los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio.
y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Aquí ven, apunté en mi Biblia cabalmente, no sé cuándo, pero apunté Cristología desde abajo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo primero, ¿cuál es el perfil judío? Hay un dilema que tiene Juan el Bautista, porque tiene un dilema, él está preso, él está en la cárcel y Jesús no encaja al 100% en la perspectiva judía. Y obviamente el choque entre el Mesías esperado, ¿no? Un Mesías político, un Mesías ontológico, ¿no? Del ser, un Mesías que operaba, ¿no? ¿Verdad? Desde esos aspectos políticos, pero también divinos, y ese choque con un Mesías que opera desde abajo, un Mesías muy terrenal. Jesús es muy terrenal. Entonces, Juan tiene ese dilema, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es la pregunta que Juan hace, porque Juan está teniendo un dilema, está teniendo una crisis ahí, ¿no? Desde la cárcel. Él se enfrenta a dudas claras, observa la situación a través del lente de las expectativas tradicionales. Este Jesús tan humilde, tan sencillo, ¿verdad? Tan cercano a la gente, no encaja, ¿no? Con el David, con el Mesías que esperamos. Entonces, hay una duda. Claro, Juan está claro de que hay obras. Él escuchó, dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, él manda a preguntar. Entonces, él está en una lucha, en una batalla y en un dilema. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y es aquí donde está la visión de la cristología desde abajo. La respuesta de Jesús es una respuesta praxeológica. Jesús no responde teológicamente. Él nos cita la historia del pensamiento judío. Su identidad se demuestra mediante la práctica, ¿sí? La respuesta de Jesús no es desde la teología, ¿sí? ¿Verdad? Desde lo teológico. Jesús no dice, mira, díganle a Juan que yo soy el verbo encarnado y que yo me vacié, ¿verdad? Y hubo una kenosis en mí y yo me vacié y bueno, yo soy 100% Dios y también 100% hombre, yo comparto la misma naturaleza del Padre, ¿verdad? Él no respondió de esa manera, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que es obviamente súper importante y necesario, ya lo veremos, él no responde desde esa visión teológica, tampoco responde desde la historia judía, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vayan y cuenten a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y que los pobres reciben las buenas nuevas. Vayan y cuenten a Juan lo que están viendo, lo que están oyendo. O sea, es una cristología desde abajo, parte de la evidencia física y activa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él no da respuestas teológicas complejas, bastante ontológicas. No, Él se va a la práctica. Cuenten lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y están hasta los muertos, están resucitando. Vayan y cuenten eso a Juan. Para Jesús, esto debía de ser suficiente para respaldar eh, su, eh, para respaldar que Él es el Mesías, ¿sí? Su investidura, su papel de Mesías en este mundo. Entonces Jesús se revela a Juan, pero también se revela en los evangelios con nosotros desde lo que Jesús obra, desde lo que Jesús hizo en este mundo. Por eso es un error decir, bueno, Jesús vino a la tierra y lo más importante que Jesús hizo fue morir por nosotros en la cruz.
Jesús murió por nosotros en la cruz, pero también Jesús vivió y él da respuesta a cualquier duda sobre su identidad mesiánica con respuestas prácticas, lo que él hace, lo que él hizo en este mundo. El juego del contraste, ¿no? Aquí vemos ahora los más adelante, el versículo 16 al 17, pero antes de ir a este siguiente paso, ¿no? De la cristología desde abajo, ¿qué piensas de esa respuesta que Jesús dio a Juan? ¿Por qué Jesús no contestó teológicamente, no contestó? Porque él lo podía haber hecho, obviamente, él podía dar claras doctrinas y enunciados. ¿Por qué responde de esta manera? No sé qué opinan, qué piensan o cómo lo ven. Y, Creo o sea, que... dale, Jorge. Dale, Ariel, dale, Ariel, dale, Ariel. Bueno, creo que tiene sentido al ver cómo, bueno, la misma Biblia dice que al ver sus frutos los conocerán. Entonces creo que para Jesús era como bien importante esta parte de, si ves que tengo obras que son milagrosas y que no son por pura magia, o sea, vienen del Padre, entonces así vas a saber que con mis hechos soy el Hijo de Dios y soy el que estaban esperando, pues, como una confirmación por medio de sus frutos, por así decirlo. Ujú. Ok, gracias, gracias. Jorge. No, pues creo que siempre Jesús, si vemos a lo largo de su vida aquí en la tierra, él siempre daba a demostrar con sus acciones lo que quería decir. Es decir, predicaba y todo, pero Jesús también hablaba por medio de lo que él hacía. Entonces, por eso la gente es como que se enfocaba más en lo que él hacía porque no estaban acostumbrados a verlo, sino como estaban acostumbrados a ver a personas que hablaban y decían hacer las cosas correctas, pero, pero no las actuaban, ¿no? Entonces, pero Jesús estaba actuando y estaba como enseñando y mostrando que él era el Mesías por medio de sus acciones. Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos a leer ahora el versículo 16 y 17. Dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron, o sea, canciones tristes y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces aquí Jesús sigue enseñando y vemos otro enfoque y vemos este juego, ¿no? Hay un juego de contrastes, ¿no? Que hacía esa generación en las plazas. Entonces, bueno, Jesús, ¿qué dice? Bueno, esta es una generación rara, ¿no? Porque hay canciones tristes, ¿verdad? Canciones de funeral endechas, pero no lloran. O sea, lo rechazan, ¿no? Al no llorar. Pero también hay toque de flauta, hay canciones alegres y no bailan. O sea, también hay un rechazo. Entonces, la generación de Jesucristo, esa generación, vivía en un rechazo y veía estos dos perfiles de rechazo. Primero, Juan el Bautista, ¿verdad? Él representa el funeral, ¿no? Lo triste, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la conducta de Juan era rara. Él era ermitaño, alejado, austero. Él no comía, él no bebía, ¿verdad? Él tenía una dieta ahí rara, él no compartía banquetes con la gente, ¿verdad? Él era ahí una persona rara, entonces aún podía tener la etiqueta de la sociedad, ¿no? En ese tiempo, como bueno, este es como medio endemoniado, lo mismo que con Jesús, ¿no? Está alejado, ¿no? Es raro, ¿no? ¿Y cuál era el motivo de rechazo? La falta de relación con la sociedad.
Ahora Jesús, que representa la fiesta, ¿cuál es la conducta de Jesús? Se relaciona con la chusma, con la gente, ¿no? Como ellos lo veían los fariseos. Él comía con ellos, bebía con ellos. ¿Cuál era la etiqueta que le daba la sociedad a Jesús? Que era un glotón, que era un borracho, que era amigo de pecadores. ¿Cuál fue el motivo del rechazo? Fue el exceso, ¿no? De la proximidad social con personas de mala reputación y eso se convertía en una vergüenza para el perfil del Mesías judío. Entonces, ni este que es totalmente ermitaño y alejado, lo rechazan, pero este otro que es cercano a la gente, que es el Mesías, también lo rechazan. Pero al final del día, dice Jesús, la sabiduría de Dios se demuestra por sus hechos. Entonces Jesús aquí nos muestra un perfil relacional. Lo primero, Jesús muestra sus obras. A través de sus obras, Él revela y Él muestra pues que Él es el Cristo, pero también en las relaciones que Jesús está teniendo con las personas, las relaciones que Jesús está teniendo con la gente. Él remuestra esa cristología humana desde abajo, una persona cercana a los demás, a la gente y sobre todo a la gente rechazada. Entonces, ¿cuál es la identidad de Jesús? Jesús vemos que va a fiestas y va a bodas. Él participa en bodas, él participa en fiestas, él multiplica el vino, ¿verdad? Para gente que ya estaba borracha y aún así Jesús multiplica el vino como para que se siguieran emborrachando. Es como, esto es ilógico de un Mesías. ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Él se sienta, va a banquetes, aún banquetes que lo invitan con trampa incluida, ¿verdad? Como los fariseos o el fariseo que lo invita ahí con trampa incluida, o banquetes donde lo iban a testar con trampas y preguntas, y él participa, él comparte con la gente, con la chusma, con los pecadores, él come con el enemigo. Entonces vemos a un Jesús desde abajo, un Jesús que camina con las personas. ¿Y por qué es muy importante? La clase de hoy es bastante corta, pero es muy importante ver esto, a un Jesús que es el Jesús que los evangelios nos muestran. Creo que es muy importante entender, si ustedes revisan, ¿verdad? Y es muy probable los libros que leemos sobre cristología, la mayoría de la cristología, de la doctrina de Cristo, se fundamenta en Pablo, en las cartas, también en Pedro un poco. Pero es de ahí, ¿no? De esas cartas profundas, doctrinales, esos tratados teológicos, o bueno, hebreos también, nos muestran a ese Jesús. Y es lo que predomina en el estudio de la cristología. Pero los evangelios nos muestran a un Jesús no diferente al que los demás muestran, sino una cara distinta. La sabiduría queda demostrada por sus hechos, dice. Es en las relaciones con otras personas que encontramos la verdadera identidad de Jesús en los evangelios. Jesús es un Mesías relacional. Es un Mesías que, como vimos acá, actúa en beneficio de la gente. ¿Verdad? A los ciegos les da la vista, a los cojos les restaura su salud para que puedan caminar, a los sordos les abre los oídos, a los muertos los resucita y a los pobres les predica. Su enfoque son las personas, la gente, y ese es el enfoque de Jesucristo. Y vemos acá que el enfoque de Jesucristo es lo relacional, el caminar con las personas. Este es el Jesús que nos muestran los evangelios. Obviamente, los evangelios traen doctrina. Estamos leyendo aquí en Guatemala ahorita el Evangelio de Juan. Hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza, sobre todo en ese evangelio. Pero en síntesis o en general, mejor dicho, los evangelios nos muestran a un Jesucristo que se relaciona con las personas y que muestra su identidad desde esa perspectiva.
no desde la teología elaborada, ¿verdad? No desde los tratados súper complejos y teológicos, no, sino desde lo relacional. Y ese es el Jesús que los evangelios nos muestran, pero es el Jesús al que nosotros necesitamos imitar, al que nosotros necesitamos. Nosotros obviamente no podemos dar vista, no podemos abrir los oídos, no podemos hacer nada de eso, claro está, pero sí podemos colaborar con las personas, sí podemos relacionarnos con la gente, sí podemos alcanzar a las personas para que conozcan a Cristo Jesús en respuesta a imitar a Jesús, alguien que operó no desde los cielos, porque bueno, para Jesús era muy fácil, hermanos. O sea, ¿cómo hubieran creído en él? Fácilmente, aparentemente, fácil, bajando en una nube. Baja en una nube con luz, truenos, ángeles cantando, wow, desde arriba cae el Mesías y wow, todos creen, obviamente. Pero no, él opera desde abajo, ¿verdad? Desde acá, desde la tierra. Por eso, en la expectativa judía, era un bloqueo muy, muy fuerte. Entonces, para finalizar la síntesis arquitectónica de esto que llamamos cristología, nos provee una fe completa. Primero, desde arriba, sí, lo que hemos visto en esta semana. Es vital, es necesario, porque provee una estructura lógica y nos provee una sana doctrina. Todo lo que hemos aprendido sobre la persona de Jesucristo, sobre quién es Él. Pero esto contrasta con, o se complementa, perdón, de nuevo, se complementa con esa cristología desde abajo, en el terreno operativo. Nos permite recuperar a ese Jesús de los evangelios. Si nuestro enfoque se mantiene total y completamente desde lo doctrinal, vamos a encontrar a un Jesús alejado de las personas, difícil de conectar. Por eso es muy importante el Jesús que los evangelios nos muestran, un Jesús cercano a la gente, unido a las personas, que opera en esa función de amor, de relación con las personas. Ese Jesús que caminó con la gente, comió con las personas, se rió con ellos, conversó con ellos y que lo rechazaron por ello. Pero ese es el Jesús que se revela a nosotros en los evangelios. Una cristología puramente desde arriba crea un Cristo abstracto. Una puramente desde abajo crea a un simple trabajador social. La integración de ambas forma al Salvador encarnado, a un Jesús maravilloso, pero también a un Jesús terrenal, un Jesús humano que ama y se acerca a las personas. La iglesia debe de recuperar a este Jesús, ¿sí? Algunos han dicho que nuestra doctrina o las doctrinas de las iglesias, aún las iglesias de sana doctrina, son más paulinas ahora. O sea, es Pablo predomina muchas veces la predicación y no es que esté mal, pero no es completo. Al final la iglesia debe recuperar a este Jesús y los evangelios, la persona de Jesús debe de ser más compartida, ¿verdad? En la iglesia. Leer los evangelios reconociendo que la cristología desde abajo es la perspectiva dominante. Eso debe de recuperar la iglesia, ¿no? Cuando leemos los evangelios podemos ver que la perspectiva que los evangelios nos muestran no es teológica ni histórica, no es ontológica ni doctrinal, sino una cristología desde abajo como la que vimos hoy, una perspectiva que es dominante en los evangelios. Entender que Él definió su propia identidad por sus obras palpables, por algo que la gente podía ver, ¿sí? Que podía observar, que podía, es cierto, sí, yo vi, él era ciego y ahora ve, él era cojo y ahora camina. Desde esa perspectiva, él definió su propia identidad.
Reconocer que Él estableció su divinidad también a través de su cercanía, una cercanía radical con los marginados. No basta con definir la naturaleza de Cristo, también estamos llamados a encarnar su acción, a encarnar su actuar, su enfoque y su amor hacia las personas. Entonces, esto era lo que hoy quería compartirles, esta cristología desde abajo. Me gustaría, pues tenemos un poco de tiempo, escuchar algunos comentarios. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Pablo, buenas noches. Buenas Pablo, noches, solo Giovanni. quería hacerle una pregunta en base a lo que hemos aprendido y, bueno, personalmente, hago la pregunta personalmente, Ujú. es eh, cómo deberíamos dirigirnos a Jesús. Cuando le hablamos, cuando oramos. Sí, cuando oramos o cuando nos referimos a su persona. Bueno, creo que obviamente la Biblia nos da muchos nombres, ¿verdad? Él es pues, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro amigo, a la misma manera, ¿no? Es nuestro Padre, ¿verdad? Porque Él comparte la misma naturaleza que el Padre. Entonces podemos dirigirnos a Él, pues como nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, pero creo que el término más utilizado en la Biblia hacia referirse a Jesús es nuestro Señor, ¿no? ¿Verdad? El Curios, el Señor, ¿verdad? Y es más como la Biblia nos muestra, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestras Biblias Jesucristo, ¿verdad? Como una sola palabra, pero en los textos originales son dos palabras, Jesús, Cristo, ¿verdad? O sea, Jesús, el Mesías. Entonces es como el Señor, el, que es Jesús, el Mesías, ¿verdad? Pero creo que Señor tal vez es la más común bíblicamente, pero lo importante es comunicarnos con Él, imitarlo, verlo, maravillarnos de Él, ¿verdad? El poder conocerlo cada día más, poder tener una mejor relación con Él, ¿verdad? Creo que ese es el trabajo, independientemente de cómo nosotros le llamemos, ¿no? ¿Verdad? Es cuán cercanos buscamos estar de Él, ¿no? Que eso es importante. Algo que hoy escuchaba es como un ejemplo, ¿no? Un médico, vamos a poner un ejemplo, un médico puede conocer algo de mí, ¿sí? O mucho de mí, o sea, digamos que es mi médico de cabecera, ¿no? Y él Ujú. es el que me hace las analíticas y él sabe cómo estoy. Entonces él puede dar una descripción. Paulo pesa tanto, mide tanto, ¿verdad? Este es su estado de salud, así están sus niveles de esto, aquello. Muy completo, pero nada relacional. ¿Quién puede decir quién soy yo? Mi esposa. Ella sí, porque ella me conoce. Entonces a veces podemos ver a Jesús como el doctor nos ve a nosotros. Jesús es esto, Jesús es aquello, Jesús es el otro, ¿verdad? Pero Él quiere que lo veamos relacionalmente. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Padre, Jesús ha hecho esto conmigo, ¿verdad? Entonces es relacional. Jesús quiere que nos acerquemos, que estemos con Él y que tengamos una relación y una comunión profunda con Él, ¿verdad? Pero gracias, Giovanni, ahí por la pregunta. No, ¿Alguien gracias a más? usted. Muchas gracias a usted, Pablo. Con gusto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ok, bueno. Pues, Ah, ok, Jorge, perdón. ¿Ibas a hablar, Jorge? No, no, no. Ah, ok, perdón. Ok, bueno. Vamos a ver, creo que alguien escribió acá. Ah, bueno, que no puede. Sí, yo quería comentar algo, Paulo. Sí, 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 Rita. Que todo esto es tan importante porque también a nosotros como cristianos a veces pensamos que el conocimiento y saber tantas cosas, que sí es importante, no es que lo debemos de obviar,
pero que en realidad el impacto que nosotros podemos tener con las personas es más bien por la cercanía que podemos tener con ellos, ¿verdad? Por identificarnos, por tener empatía, por comprender sus necesidades, porque eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? O sea, la gente se identificaba con él y se sentía segura y se sentía en confianza con él. Y yo creo que para mí yo lo tomo así como es tan importante esa parte, porque es lo que más va a impactar a las personas de nosotros como cristianos, más de lo que podamos saber. Sí, correcto. Sí, Jesús sabía mucho y aunque enseñó mucho, ¿verdad? Lo que vimos hoy, nos muestra a un Jesús más relacional y enfocado en eso, tanto en la relación con el Padre como la relación con las personas y también las relaciones con las personas más necesitadas, ¿verdad? Más alejadas, no necesitadas en pobreza nada más, sino más alejadas de Dios, ¿verdad? Entonces, así es muy importante rescatar eso, porque al final la sabiduría y el conocimiento son muy importantes, como vimos ahí cuando vimos esa como estructura de un templo, porque da una base, una fe sólida, pero si solo nos quedamos en eso, al final no estamos cumpliendo con el Jesús de los evangelios, ¿verdad? Pero gracias por compartir. ¿Ok? Bueno, hermanos, espero pues que haya sido de utilidad. El próximo curso vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a empezar en 2 semanas. Vamos a ir una semana de receso y en 2 semanas arrancamos. Ya en unos días pues, les estaré mandando la información para el nuevo curso. Pero un abrazo, que estén muy bien y pues ánimo ahí con terminar la lectura y las tareas. ¿Verdad? Muchas gracias, Muchísimas saludos gracias, familia. Que estén Pablo. muy Pablo, Buenas bien. feliz noches. noche. Feliz noche. Gracias, Pablo. Gracias. Que estén muy Gracias. bien. Gracias, buenas noches.